traigo a cuento este centenario de la revolución bolchevique que inauguró realmente la irrupción del comunismo como doctrina política y económica, la que a su vez ayudó a moldear por contraste la democracia liberal y el capitalismo que hoy prevalece en el mundo occidental. Lo traigo a cuento porque nos ayuda a pensar sobre el futuro de Colombia. El debate sobre las ideas fundamentales detrás de esta revolución, las ideas más allá del fracaso estruendoso de ese modelo, de su degeneración autoritaria, siguen presentes en el debate político colombiano. Aunque no estoy muy seguro de qué tan orgullosos se estén sintiendo Marx, Lenin y Engels de haber sido reducidos al castrochavismo de Chávez y Castro 100 años después en estas latitudes tropicales. Pero volviendo a la Revolución Rusa y a sus ideas fundamentales, no les voy a hablar del materialismo histórico de los medios de producción, tampoco de esa caricatura del expropiese chavista de la Revolución Rusa. Quiero tomar dos cosas más sencillas que aún permean nuestro debate, incluso el debate electoral. Una de ellas, la primera, es la idea de que el cambio en la historia debe darse a través de cambios muy bruscos, de revoluciones, de cambios profundos a los modelos actuales, incluso por medio de la democracia, cambios bruscos que parten de la idea de que la situación actual es pésima, es insostenible y, dicen algunos, incluso es inmoral. La segunda idea de la Revolución Rusa, que transformándose sigue viva hoy en día, es la de la preeminencia de lo estatal, lo público en el control de la economía por encima en ocasiones de la propiedad privada. Y más allá de su posterior deformación totalitaria, la Revolución Rusa fue clave en el debate, por ejemplo, que surgió y del que surgió el Estado de Bienestar Europeo. En nuestra latitud, y para que vean que lo que pasó hace 100 años sigue vivo en la discusión de Colombia hoy, los dejo con esta simplificación ilustrativa de una de las figuras más influyentes de las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuánto mejor? 10 pesos más en las arcas de las empresas para generar empleo, para hacer inversiones. ¿Cuánto mejor? 10 pesos más de salarios para los trabajadores que 10 pesos de impuestos para el Estado de Rochón. A diferencia de muchos, creo que en las próximas elecciones en Colombia, más allá de a quién se escoja, no vamos a convertirnos ni en la Venezuela castrochavista, ni en la Rusia bolchevique, ni en nada muy distinto de lo que tenemos hoy, afortunada o desafortunadamente. Sin embargo, darse cuenta de que hay debates tan viejos, de que hay fuerzas en la historia que siguen en pugna, acá en Colombia y por allá en Rusia, le da una dimensión mucho más interesante a un debate electoral que aquí en ocasiones se reduce a la amenaza del castrochavismo o el coco de Petro contra la profundización del modelo desalmado neoliberal del uribismo. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa con una silla vacía, espero que se llene en los próximos minutos, pero con la izquierda mía, derecha de los televidentes, con el senador Iván Duque del Centro Democrático, precandidato presidencial de ese partido, uno de los 5 precandidatos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Bien, Daniel, un placer estar de nuevo aquí en Zona Franca y un saludo muy especial a toda la audiencia. Y entonces no vamos a hablar del tema Petro sin Petro acá. Quiero hablar entonces del tema Duque con Duque acá. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Daniel, hemos estado haciendo una campaña muy interesante. Llevamos prácticamente 1 año y medio desde que empezamos con los talleres Construyendo País, que era para escuchar a la ciudadanía. Eso nos permitió recoger muchísimas propuestas en un diálogo muy cercano con comunidades de todo el país. Sí. Eso nos permitió sacar un libro que se llama Indignación, donde está nuestra visión de país, y llevamos pues ya varios meses recorriendo en esta campaña y con todo el deseo de ganar la nominación y ser próximo presidente de los colombianos. Entonces, y déjeme que le pregunte por el proceso interno del Centro Democrático, ya que hablamos de su candidatura. Son 5 candidatos. Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto y usted. ¿Cómo se van a definir? Entiendo que ya llegaron a un acuerdo. Pues a ver, esto ha sido un proceso de mucho diálogo. Yo siempre defendí la consulta abierta. Desde el momento en que empezó este proceso siempre dije, lo mejor es una consulta abierta que permita que la ciudadanía vaya, vote, se acerque a las propuestas, manifieste con la más pura expresión de la democracia lo que siente.
Desafortunadamente los tiempos fueron corriendo y nos tocó empezar a buscar unas alternativas. Sí. Y ahí surgió la idea de pronto mirar el esquema de encuestas. No es el que más me gusta, de hecho no me gusta del todo, pero creo que aquí se trata de construir partido y si este es un mecanismo que nos permite tener un sentimiento objetivo de lo que quiere la ciudadanía y de ahí podemos sacar el candidato del partido, pues bienvenido sea. Entonces, un esquema de encuestas que no es simplemente hacer una encuesta en la que se le pregunta solamente a Álvaro Uribe, como dicen por ahí, como dice la encuesta de César Caballero de Cifras y Conceptos, el que diga Uribe. Esto es una serie, una sucesión de encuestas que van a ir depurando los candidatos. La idea donde estamos tratando de llegar a la convergencia es que durante varias semanas vayamos haciendo unas encuestas, vayamos midiendo la intención de voto de los precandidatos. Inclusive se ha planteado que a partir de la tercera semana vayan saliendo las que están en la... O sea, todavía la cosa no está ya... Faltan detalles, pero yo creo que lo más importante, más allá de la mecánica, es la parte propositiva en la que estamos en este momento, en esta fase de la campaña. Estamos llegando al mecanismo de encuestas, bien, esperamos que en los próximos días podamos concretar y ese mecanismo va a servir para escoger ese candidato. Espero ser yo, espero recorrer el país, espero también ser el candidato de la coalición y ser el próximo presidente de los colombianos con unas ideas muy claras. Yo he estado tratando de identificar los 3 ejes centrales y planteárselos a la ciudadanía que son legalidad, emprendimiento y equidad. Y sobre esa base se han construido propuestas en distintos frentes, en salud, en educación, en vivienda, en desarrollo ambiental, en desarrollo agropecuario, agroindustrial. Entonces, en eso estamos, Daniel, y mi mayor entusiasmo es poder seguir transmitiendo este programa en todo el país. Y en la eventualidad, y obviamente esa eventualidad exista de que no sea usted quien salga, sino que sea otro de sus compañeros, ¿qué pasaría ahí en sus aspiraciones, en su plan? Bueno, cuando usted entra a unas reglas de juego, y si las reglas de juego son pactadas, lo que tiene que surgir de acá es unión. Y tiene que salir una visión y tiene que salir un partido que salga fortalecido de este proceso. Nuestro mayor deseo es seguir haciendo partido, fortaleciendo estas estructuras y que nos permita esto seguir adelante en esta contienda. Perfecto, eso sobre la contienda del Centro Democrático. Y llegó aquí Gustavo Petro. Tenemos 2 economistas en el panel, un economista de la Sergio Arboleda, que es Iván Duque, un economista de la Universidad Externado de Colombia, exalcalde de Bogotá, exmiembro del M19. ¿Qué más ex, Petro? Ex un poco de cosas. Muchas, no tantas ex. Es congresista, 15 años. 15 años, Cámara, Senado. Y Senado, es alcalde. ¿Y ahora? 4 años, a pesar de todo. ¿Y ahora usted qué es hoy en día? Hoy soy candidato presidencial, por el querer de un grupo de colombianos bastante importante. Pues como en esta vaina de las firmas, que uno no es candidato hasta que las tiene y las presenta. Sí, de la inscripción, ¿no? Que es ahora ya dentro de poco. Hoy una decisión importante que creo que habla no solamente de su caso de habilidad o inhabilidad para participar en las elecciones políticas. Obviamente esa es una noticia política por sí sola, una persona que está marcando consistentemente entre los primeros 3 de todas las encuestas que se hacen, pero también una decisión que toma la CIDH, todavía no conocemos ese informe, pero que le pide al Estado colombiano hacer grandes reformas en cuanto a la forma en la que se sancionan a los funcionarios de elección popular y se inhabilita o se permite o no permite la acción política. Voy a leer simplemente un pedazo de esto que se filtró. Se filtró porque esto es el informe de fondo. Solo tenemos las recomendaciones de este informe de fondo. Yo no lo conozco todo. Usted sí lo debe conocer todo. Ese es un informe que llega al Estado colombiano. Al Estado colombiano. Y usted como parte no fue notificado. Sí, pero después. Ok. Y entonces me quedo con lo que dice al principio, lo que dice la Comisión Interamericana. Recomienda al Estado colombiano, primero, dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios que impusieron sanciones de inhabilidad al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, de forma tal que pueda ejercer libremente sus derechos políticos. Le pregunto a usted primero, Iván. ¿Usted considera a Petro habilitado después de esta decisión? A ver, primero, yo creo que hay que separar 2 cosas de lo que está en discusión. No se conoce todavía el informe de la Comisión Interamericana. Hay que mirarlo en detalle para no hacer juicios a la ligera. Pero yo qué veo, hoy la Constitución colombiana tiene 2 artículos, el 277 y el 278, que le dan facultades a la Procuraduría General de la Nación
para ejercer control sobre los funcionarios, incluidos los funcionarios de elección popular, y el artículo 278 de la Constitución contempla la figura de la remoción del cargo. Eso sobre la base del incumplimiento de la ley. Y además hay jurisprudencia en Colombia. La Corte Constitucional en el año 2006 emitió una sentencia que creo que es la C028, donde dice con claridad que ese tipo de sanciones no son contradictorias con la Carta de San José y su artículo 23. Y recientemente, en el año 2014, hubo también un auto de la Corte Constitucional, creo que fue el 229, que se refiere al caso de Piedad Córdoba y también reafirma la postura que lo que hoy tiene el constitucionalismo colombiano no va en contra de esa función. Entonces, eso me otra parece... cosa parece pensar la CIDH. Sí, claro, pero entonces la CIDH puede recomendar, pero la CIDH no le puede decir a un país, usted tiene que escribir la Constitución de la siguiente manera. Ahora, hay que decir también, en Colombia, por supuesto, también hay un tema muy fuerte con la Carta de Derechos Humanos continental, que se refiere, por ejemplo, a la doble instancia para los congresistas. La doble instancia es un principio del debido proceso que está contemplado allí y Colombia no lo tiene. Y, a ver, Gustavo, este es un debate que usted ha tenido muchas veces y que volvemos a tener ahora otra vez. Se repite una y otra vez y para los televidentes, digamos, independientemente de este informe, yo estoy habilitado. Porque hay decisiones internas de tipo judicial que me lo permiten. Es decir, el informe de CIDH no me habilita, yo ya estoy habilitado. Y los comento brevemente, digamos, el proceso del procurador Ordóñez, que fue el más famoso, que me destituye y me inhabilita por 15 años, fue suspendido por un magistrado del Consejo de Estado, que es el magistrado Arenas, con una medida cautelar que está vigente hoy. Entonces, ese proceso no me afecta en este momento. Mientras el Consejo de Estado termina de decidir. Sí, de fondo, que es un, digamos, ya veremos después, pero ya llevamos 3 años más o menos. Y las segundas medidas, que son las de la Contraloría Distrital, que son multas. Sí. Multas impagables. 3 multas. La Policía Política de Vargas Lleras, como lo he ¿Suman repetido, 334.000 millones de pesos? Más de 100 millones de dólares. Hay una vigente, la de Transmilenio, por no subir los pasajes de Transmilenio, es decir, por instaurar en la ciudad de Bogotá la cofinanciación del transporte, que es lo que hacen todas las ciudades modernas del mundo. París, Madrid, Nueva York. Esa multa ha sido también suspendida judicialmente. Y además por unas razones que hacen que todos los procesos de la Contraloría contra mí estén viciados. Y es que el Contralor, en su afán de poner esas multas impagables, usó una ley que no le correspondía, que no es la ley de control fiscal, sino la ley de repetición judicial que le pertenece a los jueces. Y lo que ha hecho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es decirlo y suspender los efectos del, eso no se llama fallo, pero de la sanción del Contralor Distrital. Así que ninguna de las dos yo creo que la cosas discusión que me afectaban. Ahora, yo creo que la discusión... Y espérese, vamos aquí... Hay una tercera cosa yo que creo ya que es entre los el dos. informe La de discusión CIDH. aquí, Daniel, yo creo que la discusión acá, lo que dice el doctor Preto es que en este momento él puede hacer política, y de hecho la está haciendo, y estamos además debatiendo, y por eso estamos acá. Yo lo que creo es que aquí hay que plantear primero varias cosas. Está pendiente la decisión del Consejo de Estado, está pendiente lo que está en los tribunales. Yo creo que la discusión más importante aquí es sobre qué fue lo que pasó en Bogotá, que generó toda esta controversia. Yo creo que el tema que hay que discutir es si las decisiones que se tomaron en su momento, donde el distrito decide asumir las funciones de la prestación de un servicio, suscribir unos contratos sin hacer selección objetiva, adicionalmente contratar con una empresa que no tiene conocimiento, generar un deterioro patrimonial, eso no es una violación a la ley. Y lo que me parece a mí también grave es que cada vez que viene una sanción de alguien, entonces lo que dice el doctor Petro es que esa es la policía política de alguien y es una forma de eludir siempre la responsabilidad. Yo creo que enfréntelo, vaya a la justicia, espere que la justicia le profiera el fallo, pero no llamemos a los que están investigándolo y sancionándolo la policía política de nadie. Y ese es yo un creo debate, que hoy para eso están las un normas. debate político, digamos, un debate político. Tan es así que entonces a Gustavo Moreno no se le puede decir policía política, porque nos queda mal. Yo creo que hay que asumir esta cosa a fondo. Por eso, pero por eso, doctor Petro, usted lo que no puede seguir satanizando a todo el que le falla en contra. Permítame hablar, porque lo que hasta ahora ha fallado es a favor. Y no usted ha dicho que están pendientes 3 fallos y yo creo que eso es lo que hay que... No les gusta, han sido suspendidas las medidas por abierta ilegalidad. Estamos listos para debatir con usted como quiera. Doctor Iván? Pero es que usted lo que no puede es cada vez que viene un fallo el es establecimiento contra él. colombiano decidió sacar del camino político a alguien que no ha cometido ningún delito.
Yo. Doctor Porque Petro, no les gusta mi política pública. Doctor Petro, porque no les gustó que desprivatizara el servicio de aseo. Usted intervino en un sector. Porque los que contrató controlan mal. el servicio de aseo en Colombia son mafias. Usted intervino en Que un de sector. una u otra manera, y usted que viene de Antioquia, debería incluso tener una posición diferente. Porque la ciudad de Medellín ha sabido defender su servicio público de aseo y sus empresas públicas. Le voy a decir lo siguiente, doctor Petro. La CPM. El caso de Pero Antioquia entonces, es un caso como en exitoso, Bogotá tratamos de hacer lo el mismo, servicio público de Antioquia ¿a usted le no parece fue que eso es delictivo, que eso tiene que ir a los jueces, que eso no se puede permitir? entonces, El servicio público de Antioquia, déjeme decirle esto al doctor Petro, el servicio público de Antioquia no fue producto de una decisión arbitraria de ningún alcalde. Es que usted intervino en un sector, hizo una contratación que a todas luces, primero no tuvo selección objetiva, adicionalmente cuando la hizo con una empresa que no tenía la competencia y hay un detrimento patrimonial. Yo entiendo que usted está resolviendo eso. Iván, pero ¿y entonces por qué no que sean, es decir, si esto es un debate político, que sean los electores los que sancionen? Por eso estamos debatiendo. A Petro. Es que yo no tengo ninguna discusión con respecto a lo que está pendiente de la justicia. Doctor Petro está participando en este momento en los debates y estamos debatiendo. Pero a mí lo que me parece muy grave es que todo el que en algún momento lo investiga o falla en contra de él o produce alguna decisión, él lo caracteriza como la policía política de alguien. Esperemos que salgan los fallos, debatamos el modelo de país, que es lo que hay que debatir en este momento, doctor Petro, pero sí le digo a usted, asuma la responsabilidad política de unas decisiones administrativas que son cuestionables porque no hubo selección objetiva y adicionalmente usted sabe, porque además ya se prosiguió el distrito, diciendo que usted no hizo una selección completamente transparente. Tengamos una conversación. A ver si puedes entender los argumentos. Mire, los contratos de aseo en la ciudad de Bogotá terminaron legalmente. Yo no los prorrogué, tampoco los interrumpí. Sobre el sistema de aseo de la ciudad de Bogotá, existe en este momento una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba, y ese fue mi primer día de gobierno, remunerar a los recicladores como si fueran operadores del aseo. Nunca se había hecho en la historia de Bogotá y se lo ordenaban al alcalde de Bogotá. Es decir, que de las tarifas que se recogen de los usuarios, una parte tenía que ir a los operadores del aseo tradicionales y otra parte tenía que ir a los recicladores por primera vez en la historia. ¿Qué significa eso? Que una parte de las ganancias que se apropiaban unos operadores privados, algunos de ellos subyúdice, tenían que pasar a 14.000 familias muy pobres que en la ciudad de Bogotá recogían y hacían el reciclaje. Yo le digo lo siguiente. Déjeme doctor, terminar, porque doctor. Es que a ver, Daniel, yo le pido... Déjelo terminar, pero salgamos de Bogotá. No, porque es que yo sí quisiera, doctor Iván Duque, que el monopolio tenga una conversación. No, es que es una tendencia, como ya no está el contralor, como ya no está el procurador, nos podemos quedar toda la hora hablando del esquema de aseo de Bogotá. Iván, déme un segundo. No nos quedemos hablando del esquema de aseo de Bogotá. Aquí hay una... No, pero yo sí quisiera terminar ese punto, porque es que no me parece... No nos metamos en él, porque aquí usted hace una acusación y es que a Petro no le gusta que lo critiquen. No, es que no es solamente siempre que lo eso, critican, Daniel. usted responde Perdóneme. que es la policía política de alguien. Perdóneme, no es solamente usted eso. es propenso a la autocrítica, Oye, ha encontrado... Es que estamos hablando... Pero me permite 30 segundos. Estamos hablando de una Deme un persona a la que le han puesto una multa de 100 millones de dólares. Es que no es una multa de 10 millones ni de 20 millones. No existe en la historia de Colombia un caso de esos, sin cometer un delito. Vea, doctor Petro, sin que pese una sola sentencia judicial yo lo que le o quiero decir, disciplinaria. Entonces el señor no me permite ni siquiera defenderme cuando al único candidato presidencial que está en este momento compitiendo con todos ustedes, que le ponen una multa de 100 millones de dólares, ¿es a mí? Mire, lo de las multas y les las parece decisiones justo judiciales, y les parece democrático y les parece decente competir así en esta carrera electoral. Lo de las multas y las decisiones judiciales, espérelas, usted lo ha dicho. Estamos llegaron. discutiendo acá una decisión que usted Las tomó. decisiones judiciales usted empieza a hablar de los recicladores para eludir las decisiones que tomó. Sus intereses. Si los operadores no le gustaban, que usted está en todo su derecho como alcalde, lo que usted ha debido hacer es, primero, un proceso de evaluación. Segundo, abra eso a concurso. Usted hizo una contratación directa con una empresa que no tenía experiencia y eso generó un detrimento patrimonial para el distrito de Bogotá. Además generó una crisis ambiental en su momento.
Entonces, uno no puede por esa vía tratar de eludir las responsabilidades. Esa es una responsabilidad política y administrativa. Asúmala, pero no lo haga echándole la culpa a otros. Tome las decisiones y dígale a los bogotanos por qué esos errores hoy los estamos pagando. Aquí esto de la Daniel, usted quiere usted cada vez que yo quiero contestar me quitan la palabra. Conteste y nos vamos de Bogotá. Porque eso que usted dice es falso. No es lo que dice la Contraloría. Eso que usted dice es falso. Mire, el decreto de aseo que yo expedí, que es el que usted dice que rompió la ley, no sé qué, los jueces lo declararon legal. Todavía no. Los jueces lo falta declararon. El Consejo de Estado. Pero es legal hoy. Y falta además el fue la primera instancia y es legal hoy. Y déjeme terminar. 1. 2. Cumplimos una sentencia de la Corte Constitucional. Hay políticos que no les gusta cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, pero yo la cumplí. Ordenaba taxativamente al alcalde de Bogotá remunerar a los trabajadores recicladores de la ciudad. Eso no tiene nada que ver con la contratación que usted hizo. Tercero, los contratos con los operadores privados terminaron de acuerdo al contrato. Los contratos eran directos no por mi administración, caballero, sino por una medida de urgencia, en camiones sino por una medida, déjeme terminar, por una medida de urgencia 164.000 millones de decretó la anterior alcaldía, porque la licitación de aseo, señor Iván Duque, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque no incluía a los recicladores, que fue lo que yo hice. El decreto de aseo es legal. El sistema de aseo salió más barato para los ciudadanos bogotanos. Se les redujo las tarifas de aseo el 11%. Aún remunerando los... A ver, aquí nos estamos quedando trabados en un debate que es sobre Bogotá. Quiero dar esta noche la empresa Aguas de Bogotá durante mi administración. La empresa no tenía competencia. La contrató y hubiera permitido a los recicladores hacerlo de manera objetiva. Señor, me voy a la pausa. Cuando regresemos, abrimos el tema a Colombia. Hay un debate presidencial en proceso, una elección que se viene el próximo año y se necesitan propuestas sobre la economía. Tengo a 2 economistas que van a ver estar igual de divididos en el tema de la economía colombiana como lo están en el tema de Bogotá. Ya regresamos. Vigilante de las joyas de una familia. En mi caso no son joyas resplandecientes y brillantes, sino más bien alhajas de la más barata fantasía. Bueno, yo en realidad veo pendiente de la salud de la glándula del paciente en general. No pienso en tantas joyas y tantas cosas. Estoy pasado como 10 años de hacerme el examen. ¿Haberme pasado 10 años es un verdadero peligro? Digamos que es poco responsable. Los síntomas que yo tengo que ya son preocupantes, que son de hace varios años, es que me sale el orín, el miaos, me sale por chorritos muy pequeños. Somos la alternativa noticiosa más innovadora de la actualidad. Sin juegos en la mesa, nuestra información está sustentada en la verdad de los hechos, en el análisis de las fuentes y en informarte al instante. Sin ninguna duda, nosotros somos la noticia. 12M+, la TV que mejor se oye. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, porque estamos hechos de realidad. 107.007, 107.007, 107.007. Pensando en ti, cambiamos. Ahora puedes encontrarnos en el canal 1007 en alta definición. Nos puedes seguir viendo en el 107 en definición estándar. Y si nos ves en HD, ahora nos encuentras en el 1007. ¿Por qué no pruebas ahora? Agarra tu control y sorpréndete con nuestra nueva imagen. Red Más, canal 107 estándar, 1007 HD. Estamos hechos de alta definición. Zona Franca es debate diario con los protagonistas de lo que está pasando en Colombia. Zona Franca es periodismo independiente, fresco y con humor. Zona Franca es opinión con equilibrio y con datos, con información. Zona Franca, sin ataduras, sin intereses y cuando toca, sin vergüenza. Un año siendo francos y seguimos al aire. Zona Franca, primer aniversario. De martes a viernes a las 9 de la noche. Red Más, estamos hechos de opinión. Porque nos cansamos de la polarización. Porque queríamos otros puntos de vista. Porque reclamábamos información de calidad. Y exigíamos un mejor análisis. Porque el país merecía otras alternativas. Y un mayor compromiso con la verdad.
Hacemos parte de Red Más. Por eso y muchas otras cosas, soy Red Más Noticias. Soy Red Más Internacional. Soy Red Más País. Soy Red Más Noticias, fin de semana. Y estamos hechos de muchas cosas. En el 2007, la revista Times clasificó el President Coolidge como uno de los 10 mejores sitios de buceo de naufragios en el mundo. Y para el que le apasione bucear y la historia también, este lugar es una absoluta fantasía, una aventura con visos de película de horror. Los restos retorcidos de los vehículos que el barco transportaba. Algunas bombas desactivadas que le ponen a uno los pelos de punta. E inclusive las máscaras antigases que eran parte de todo el aprovisionamiento que le daban a los soldados. La munición aún sin disparar amontonada en los rincones. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, nos pueden ver a través de Facebook Live esta noche también, pueden opinar a través de Twitter con el hashtag francamente en @zonafranca, en Twitter como les decía. Yo quería aprovechar a estos dos precandidatos, los dos todavía para hablar un poco de economía, que creo que es un tema en donde tienen posiciones totalmente opuestas y es un tema especialmente pertinente para esta campaña presidencial. Y es pertinente ¿por qué? Y lo voy a decir muy rápidamente. El crecimiento económico de Colombia de los últimos 10 años ha dependido del crecimiento y del valor del barril de petróleo, que como ven últimamente no anda muy bien, aunque se ha mejorado, está por encima de los $50, creo. Colombia ha crecido más o menos, si anualizáramos el crecimiento de los 2 trimestres que tenemos, estaríamos creciendo a 1,7. Cuando nuestro crecimiento mayor fue en el 2007 al 7.5%, se dice que el potencial de la economía colombiana de crecimiento bajó, ahora está entre el 2 y el 3%. Pero al mismo tiempo tenemos, como les decía, una economía muy dependiente de ciertas materias primas. Esto es del Atlas de Complejidad Económica, ya viene. Manda el siguiente, porfa. El Atlas de Complejidad Económica de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Se lo recomiendo, lo pueden buscar en internet, y estos son como la torta de las exportaciones colombianas en el 2016. Los productos minerales, donde se incluye el petróleo, el carbón, son el 48%, y las materias con muy poco valor agregado son el otro grueso de las exportaciones, por ejemplo los productos del reino vegetal. Al mismo tiempo hay que reconocer que el modelo económico que tenemos ahora ha dado buenos resultados, al menos en algunos indicadores sociales, como el de la pobreza. Y esta es la línea de la pobreza que se mide de 3 formas distintas. La pobreza multidimensional, que es la línea azul, la pobreza monetaria y la pobreza extrema, que es la línea verde. En los últimos años ha bajado casi consistentemente hasta el año pasado, que se registró unos leves incrementos en la pobreza que se mide objetivamente por cuánta plata entra. Entonces yo quería preguntarles ante este panorama, y arranco con usted, Gustavo, ¿cuál es la propuesta para darle la vuelta, para profundizar el modelo, para hacer qué? Tenemos que reconocer que el modelo petrolero, extractivista, extraer cosas que están debajo del suelo, que no puso el ser humano, se agotó, está en estado agónico. No va a sobrevivir. El intento de hacerlo sobrevivir, y son algunas de las propuestas de algunos candidatos, es el fracking. Es decir, usar masivamente agua, inyectar la presión, romper rocas y sacar el cuncho de los pozos del petróleo, y eso podría prolongar un poquito más este modelo, pero igual muere. Hacer esa prolongación sería un alto costo ambiental. Nosotros proponemos reemplazarlo por otro modelo económico. Le he llamado la tercera revolución industrial. Es lo nuevo en la economía mundial ante el hecho de que hay que separar las economías. Se parece a la economía naranja de Duque. De los combustibles fósiles. Ahora hablaremos de eso, pero por eso no hay antagonismos tan profundos. Eso que llamamos la nueva economía industrial, la nueva economía, tiene que ver con una articulación sinérgica entre energías limpias, es decir, 0 carbón, 0 petróleo, que en Colombia es básicamente energía solar y agua,
en el norte algo de viento, Sí. pero generadas democráticamente, no centralizadamente como lo hemos hecho hasta ahora, que significa que cada hogar podría generar su energía eléctrica. Eso trae una consecuencia inmediata, la caída del precio de la energía eléctrica en Colombia. Cambiar techos de asbesto por paneles solares. Y el otro elemento fundamental son las redes, que ya conocemos, los nuevos modos de comunicación de la humanidad. Si usted junta eso y lo articula, sinérgicamente te producen unos nuevos elementos de economía, que es lo que está apareciendo en el mundo, irrumpiendo, y que yo creo que hay que desarrollar a profundidad en Colombia. Sí. Esas economías que crecen, por ejemplo, si cae el costo de energía eléctrica en cualquier casa, ¿qué hace el hogar? Entonces el hogar, si tiene una forma de movilidad, una moto, un carro, en Medellín sería clave, se enchufa. Es decir, empieza a generalizarse el transporte eléctrico, que en el caso público son metros, son tranvías, es la red férrea nacional que dejamos morir hace mucho tiempo, es otra forma de movilidad. Pero si lo miramos también en el seno del hogar, no solamente cambian los modos de transporte, con las ramas de producción que esto puede generar en toda Colombia, sino... Y déjeme lo redondeé para que te pueda meter la cucharada. Que puede variar completamente la agricultura. Ponga usted este caso de sinergias entre energías limpias producidas en el hogar y modos de comunicación como los que tenemos en redes, póngalo en la economía cafetera. Y usted podrá encontrar que entonces muchísimos productores cafeteros, a diferencia de todo lo que sucedió en el siglo pasado, se podrían ligar a consumidores en todo el mundo sin intermediación. Iván, y entonces me parece que ahí hay elementos de la tercera revolución industrial, la revolución del conocimiento. Empecemos por cosas muy puntuales y prácticas. ¿Qué le pasa hoy a Colombia? Nosotros tenemos un problema en el modelo empresarial y un problema en el modelo laboral. Y los dos tienen que ir de la mano. Si usted mira estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, le dicen que aproximadamente el 40% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. Eso es informalidad empresarial. ¿Por qué? Porque además hay unos incentivos perversos. El primero, la carga tributaria es muy alta en Colombia. Hoy tenemos una carga tributaria de impuesto de renta corporativa por encima del 34%, que está por encima del promedio regional, del promedio de la OCDE. Y por otro lado tenemos muchísima informalidad laboral. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en Colombia? Primero, cambiar esa forma de ver al empresario. Necesitamos, por un lado, que nosotros reduzcamos o eliminemos totalmente los gastos innecesarios, que hagamos una reforma a la administración pública, que mejoremos la fiscalización. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. Que usted pueda bajar impuestos y mejorar los ingresos de las empresas, de los trabajadores, los salarios de los trabajadores. En un ambiente donde usted logre, ¿qué? Diversificar también la economía colombiana. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, que podamos tener tasas diferenciadas de impuestos para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, de manera que incentivemos esa formalización y esa generación de empleo, que incentivemos la inversión, que eliminemos tantos trámites. Daniel, es que este país ha producido más de 68.000 resoluciones en los últimos 14 años. ¿Y el hueco fiscal lo recupera? ¿Cómo lo recupera? Con la inversión que usted genera, con la formalización de la economía, con la formalización laboral. Y por otro lado, cuando usted elimina todos esos gastos innecesarios y hace una reforma a la administración pública, donde usted va generando ahorros de carácter permanente, pues hace más eficiente el Estado con menos burocratización. Pero en esencia, ¿qué queremos nosotros? Diversificar también la economía colombiana. Nosotros no somos un país petrolero, tenemos un potencial. Nosotros tenemos una fuerza minera que hay que hacerla con responsabilidad, pero eso hay que diversificarlo. Aquí hay que entrar a las industrias creativas, al sector de servicios, a la ciencia y la tecnología, a la integración de la agroindustria con los pequeños productores. Esa economía diversa, donde podamos hacer las prácticas con responsabilidad ambiental, responsabilidad social, donde generemos esa diversificación en sectores, donde tengamos capacidad de llevar inversión a las zonas rurales donde hoy no llegan con facilidad por todas estas trabas tributarias y por el costo país, es lo que necesitamos solventar para que Colombia crezca y ese crecimiento genere una reducción progresiva de la pobreza. Tal vez tiene razón quienes dicen que ya no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Lo que pasa es que yo creo que sí hay unas diferencias. Yo creo que la política no se divide entre izquierda y derecha, hay unas diferencias en cuanto a la ejecución. Y política de la muerte. Pero yo quiero hacerle una Pero espérese, esa división de la política de la vida y la política de la muerte
Es decir, si no están conmigo, son antidemocráticos. Un poco me dice a mí. No, cualquier tipo de política se puede mirar bajo un filtro. Puede generar muerte o puede generar vida. Vamos a poner un ejemplo. Decides como alcalde que el transporte de tu ciudad sea buses diésel. ¿Eso es una política de la vida o una política de la muerte? No, estoy seguro que tiene muchas más complejidades, bueno, es decir, puede ser una política perjudicial para la salud. Decides que en tu ciudad los buses o el transporte sea eléctrico. ¿Esa es una política de la vida o una política de la muerte? Entonces déjeme preguntar, la política de Duque... No, propiamente no podrías definir ninguna de las dos alternativas como si es de izquierda o derecha. No, claro, ahí me quedo como en El Señor de los Anillos. Como si son de política de la vida o política de la muerte. Veamos un poco la tesis. Cuando hablamos de la nueva economía, estamos hablando de generar millones de emprendedores, fundamentalmente mujeres y jóvenes, que podrían perfectamente crecer en esta nueva economía. Millones. Es decir, que la iniciativa privada de la que hablo no es de un grupo exclusivo de unos cuantos empresarios que monopolizan la economía, sino una democratización en millones que se generan precisamente a partir de esta articulación entre energías limpias y nuevos modos de comunicación. Pero entonces usted tiene una exportación que es del 50% mineroenergética. Ese emprendimiento no es individual. Precisamente porque los modos de comunicación son redes, es cada vez más colectivo. Es una iniciativa privada, colectiva. Vamos a poner otro ejemplo. Y déjeme que quiero que Duque se meta ahí. Bueno, es que, nuevamente, yo no entiendo esos estigmas que utiliza el doctor Petro de los de la vida y los de la muerte. No, es que nada de las propuestas que nosotros estamos haciendo son de la muerte, doctor Petro. Estamos hablando de emprendimiento. No, es que usted lo está haciendo en su discurso siempre esa estigmatización. Yo lo que le digo, hablemos de las cosas que son realizables. Y por eso en la diversificación de la economía nosotros también queremos defender un país donde tengamos distintas fuentes de energía. Es más, en la medida que reduzcamos el consumo de diésel y de gasolina en el consumidor final, podemos tener la capacidad de exportar más y tener también más de esas rentas. Yo estoy de acuerdo que acá tengamos más vehículos eléctricos, estoy de acuerdo que profundicemos el transporte público, pero yo lo que creo es que el modelo empresarial acá es lo que tenemos que proteger. Y el modelo empresarial es que los los pequeños, las familiaempresas también crezcan, que el modelo regulatorio les permita tener más capacidad de inversión y tener más empleos formales. Porque la propuesta nuestra es un modelo económico diverso, integral, bajando impuestos, mejorando la inversión y mejorando los ingresos de los trabajadores. Ya volvemos después de la pausa, arranco con usted, Gustavo, en este debate sobre el futuro del país, el futuro en su economía, el futuro también en su política. Ya regresamos. Estándar 1007 HD. Estamos hechos de alta definición. Zona Franca es debate diario con los protagonistas de lo que está pasando en Colombia. Zona Franca es periodismo independiente, fresco y con humor. Zona Franca es opinión con equilibrio y con datos, con información. Zona Franca, sin ataduras, sin intereses y cuando toca, sin vergüenza. Un año siendo francos y seguimos al aire. Zona Franca, primer aniversario. De martes a viernes a las 9 de la noche. Red Más, estamos hechos de opinión. Porque nos cansamos de la polarización. Porque queríamos otros puntos de vista. Porque reclamábamos información de calidad. Y exigíamos un mejor análisis. Porque el país merecía otras alternativas y un mayor compromiso con la verdad. Hacemos parte de Red Más. Por eso y muchas otras cosas, soy Red Más Noticias. Soy Red Más Internacional. Soy Red Más País. Soy Red Más Noticias, fin de semana. Y estamos hechos de muchas cosas. En el 2007, la revista Times clasificó el President Coolidge como uno de los 10 mejores sitios de buceo de naufragios en el mundo. Y para el que le apasione bucear y la historia también, este lugar es una absoluta fantasía, una aventura con visos de película de horror. Los restos retorcidos de los vehículos que el barco transportaba. Algunas bombas desactivadas que le ponen a uno los pelos de punta. E inclusive las máscaras antigases que eran parte de todo el aprovisionamiento que le daban a los soldados. La munición aún sin disparar amontonada en los rincones. Los fusiles M1 cubiertos de coral y de óxido.
y hasta los cascos y uniformes abandonados por los soldados en su huida me recuerdan los barcos fantasmas de los piratas del Caribe. ¿Comer o beber? Pues comer. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más alto. ¿Cambio radical o gradual? Cambio radical nunca, no. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Carro automático o mecánico? Automático. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Matrimonio civil o religioso? Matrimonio religioso en mi caso y el único que he tenido durante toda mi vida. ¿Legalizar o prohibir? Yo creo que legalizar. ¿Rubias o morenas? Ambas. ¿Optimista o uribista? Optimista, muy optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Yo defiendo la eutanasia. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro. Esta noche vamos a conocerlos, porque esta noche en Más Allá vamos a sumergirnos en los misterios de los ensotanados. Su aspecto es aterrador. Criaturas lóbregas y nebulosas cuya sombra se extiende sobre la marea del tiempo. Apóstoles de la oscuridad que se manifiestan en momentos inesperados y a los que llamamos ensotanados. Para responderle su pregunta nos quedan un poquito más de 15 minutos de programa. Muchas gracias a todo el mundo que está tuiteando con el hashtag. Francamente, somos tendencia. Seguramente gracias a las personas que apoyan a estos dos políticos. Hablando de las personas y de lo que piensan de Iván Duque y de Gustavo Petro, salimos a la calle a preguntarle, una economía de Iván Duque o de Gustavo Petro, ¿cómo sería? ¿Usted cómo se imagina la economía de Colombia con Petro como presidente? No, la verdad no la veo. Buenísima. ¿Por qué? Pues me imagines, pero aquí no dejan pasar a una persona que en realidad vale la pena. Me traería que apostar por el man. Sería otro fracaso más. Fatal. ¿Por qué? Porque Petro no ha hecho nada bueno. La verdad, eso acá no hay nadie para... Todos entran a robar. Yo no Zapal nos favorezca. ¿Por qué? No, a mí no me gustan los guerrilleros ninguno. A mí no me gustaría. ¿Por qué no? Porque no hizo una buena alcaldía. Se preocuparía realmente por la clase pobre y le daría un vuelco a este país en materia económica. Y si el presidente fuera Iván Duque, ¿cómo sería este país económicamente? No, peor. Pero ni el uno ni el otro, ¿por qué no? Ninguno. No, este Iván Duque es con Uribe. Sí. No, terrible ese tipo. Lo de Odebrecht, tantas cosas que pasan y no hacemos nada, no pasa nada. Puede que sea un buen político, pero si hay 20 políticos corruptos, pues la misma cuestión. Sería algo igual, los dos tienen los mismos conceptos. Pero uno es de izquierda y el otro es de derecha, lejos, ¿no? Pero los dos tienen los mismos conceptos. No sé, la verdad, que será Iván Duque. Con él, lo que hablaba, me satisface el hombre. Él es una persona que realmente no sabemos exactamente cómo podría gobernar al país en este momento, no le podría decir. No me ha llamado mucho la atención y tampoco lo he visto trabajar. Eso fue en la avenida 1 de Mayo en Bogotá. Sale... ¿Por donde iba a pasar el metro subterráneo? Acaban de aprobar el CONFIS. No sé. Sí, el presidente Santos acaba de anunciar que se aprobó el documento con el que se financiará el metro de... Elevado. Pero no nos quedemos en Bogotá, no nos devolvamos para allá. Usted, a ver, es que ahorita en la pausa usted insistía en que es vida o muerte y que no hay nada en la mitad. Sí, hay un modelo económico en el mundo que está muriendo, que es el que produjo el cambio climático. Si no hemos podido entender que el cambio climático lleva a la muerte de especies, incluso la posibilidad de la extinción de la vida humana,
pues es que no hemos comprendido la gravedad del problema de estar usando los combustibles fósiles como fuente energética. Claro, y ese cambio de modelo me interesa saber como la gradualidad. Sí, yo le hablaba exactamente del fracking. No, eso tiene que ser una transición. Sí. Pero sin perder el norte. El fracking es una política que te usa el agua masivamente para prolongar las existencias de petróleo a partir de romper rocas y sacar el cuncho del petróleo. El agua, en forma masiva en un territorio, al conectarse con el petróleo, sale contaminada. ¿Qué es preferible desde el punto de vista de la vida? Hacer el fracking como está pretendiendo el gobierno Santos, y le preguntaría un poco a Iván Duque si lo va a hacer si fuese presidente, o usar el agua para producir, generar agricultura, alimentos para la gente y construir un territorio sostenible ambientalmente. Ya que lo interpelaron, Iván. Mientras el doctor Petro sigue pues hacia 30.000 pies de altura, yo lo que quiero es hablar de cosas concretas para el pueblo colombiano. El fracking es, pueblo colombiano, es de la superficie hacia abajo. El pueblo colombiano que necesita una convivencia armónica y sostenible de los sectores, con responsabilidad ambiental y con responsabilidad social. En Colombia, claro, este no es un país petrolero. Tenemos reservas para menos de 7 años. El 70% de los campos petroleros del país producen menos de 1.000 barriles al día. Pero nosotros tenemos que entender que este sector ha representado consumo de la economía de más de 60 billones. Genera una parte muy importante de empleos. Y además nosotros tenemos la posibilidad de tener reservas y de saberlas manejar. Pero nosotros no podemos estigmatizar sectores simplemente por el hecho de hacer populismo político. Pero por supuesto que hay que diversificar la economía. Y eso implica que claro que le apostemos a las renovables. Yo lo escuché, escúcheme usted a mí. Hay que convivir también con las energías renovables. Pero nosotros tenemos que entender que este país tiene 16.600 megas instaladas de energía, solamente 19 son renovables. Yo quiero un modelo donde ellos también puedan entrar y aportarle más a la red, generar empleos, permitir interconexión en lugares remotos del país. Pero también hablemos del modelo agroindustrial. Hay que buscar que el modelo agroindustrial conviva con los pequeños productores. Todo esto, Daniel, necesita inversión. Y para que haya inversión necesitamos un sistema tributario más ágil, menos gravoso, con unas exenciones totalmente transparentes porque hay excesivas. A ver, ¿yo qué veo en el mundo? Primero, yo creo que tenemos que ser muy claros. Fracking no se puede hacer donde se amenacen acuíferos subterráneos y zonas de reserva ecológica en nuestro país. Eso tiene que ser categórico. Fracking ahí no se puede hacer. Pero por ejemplo en el de Magdalena Medio, que es donde... No, es que mire, yo estuve hace poco hablando en Barrancabermeja con la comunidad. Claro que hay preocupaciones y son preocupaciones válidas por experiencias internacionales en temas de deterioro de acuíferos, temas de sismicidad donde usted pueda tener fallas geológicas, inclusive hay unos temas también de ecosistemas. Ahí no se puede hacer fracking. Usted tiene que buscar, si es que se va a intentar hacer, usted tiene que buscar primero que sea con mucha evidencia científica, concertado con las comunidades, con responsabilidad ambiental y óigame esto, sin afectar ningún acuífero. Eso tiene que ser la premisa. ¿Qué pasa? Hay países... Lo veo con la puerta... No, es que yo creo que... A ver, primero, hablando de aterrizar. El tema no es de blancos y negros. Nosotros tenemos que entender, primero, que nosotros tenemos una situación distinta a otros países que tienen esos campos de fracking en desiertos. Nosotros no. Nosotros, donde tenemos potencial, hay en muchos lugares acuíferos que hay que proteger y de ecosistemas variados. Ahí nosotros no podemos hacer ese fracking. Y necesitamos también darle claro al país que si se van a intentar hacer pilotos, tienen que ser primero muy limitados y sobre todo donde la evidencia nos permita que el resultado sea de no afectación ambiental y con un trabajo directo con las comunidades. Pero déjeme decir una cosa, Daniel, el modelo económico de Colombia tiene que ser diverso. Y nosotros tenemos que tener agroindustria, industrias creativas, ciencia y tecnología. Ay, por ahí ya pasamos, Iván, y me queda una pausa. Gustavo, vuelvo con usted. El populismo estigmatiza a los sectores que ya son los del país. No he podido hablar en este programa prácticamente. Ahora va a decir que Daniel es la policía política de aquí de Vargas Lleras. No, señor, me voy a la pausa, ya regresamos. Y toda misteriosa. Dejaron entrar, nos sentaron. Nos dijeron, el show es gratis. Entonces salieron las 3 señoritas, empezaron a hacer ahí un show, como un striptease, cuando de pronto es que a mí me dieron un globo, entonces, con helio, así, entonces yo era parado así con el globo, y la niña estaría como de aquí a esa cámara. Sí. Entonces la chica se acostó en el escenario, y se cuadró más o menos como si estuviera en el ginecólogo, y yo no sabía qué iba a hacer. De pronto se puso una cerbatana ahí. ¿Y usted vio todo eso?
Yo decía, ¿esta niña qué va a hacer? O sea, ¿me va a hacer un show de qué tipo? Cuando ¡pah! El globo. Viene del griego prostates, que quiere decir protector, que es tutelar, es el custodio, el vigilante de las joyas de una familia. En mi caso no son joyas resplandecientes y brillantes, sino más bien alhajas de la más barata fantasía. Bueno, yo en realidad veo pendiente de la salud de la glándula del paciente en general. No pienso en tantas joyas y tantas cosas. Estoy pasado como 10 años de hacerme el examen. ¿Haberme pasado 10 años es un verdadero peligro? Digamos que es poco responsable. Los síntomas que yo tengo que ya son preocupantes, que son de hace varios años, es que me sale el orín, el miaos, me sale por chorritos muy pequeños. Somos la alternativa noticiosa más innovadora de la actualidad. Sin juegos en la mesa, nuestra información está sustentada en la verdad de los hechos, en el análisis de las fuentes y en informarte al instante. Sin ninguna duda, nosotros somos la noticia. 12M+, la TV que mejor se oye. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, porque estamos hechos de realidad. 107.007, 107.007, 107.007. Pensando en ti, cambiamos. Ahora puedes encontrarnos en el canal 1007 en alta definición. Nos puedes seguir viendo en el 107 en definición estándar. Y si nos ves en HD, ahora nos encuentras en el 1007. ¿Por qué no pruebas ahora? Agarra tu control y sorpréndete con nuestra nueva imagen. Red Más, canal 107 estándar, 1007 HD. Estamos hechos de alta definición. Zona Franca es debate diario con los protagonistas de lo que está pasando en Colombia. Zona Franca es periodismo independiente, fresco y con humor. Zona Franca es opinión con equilibrio y con datos, con información. Zona Franca, sin ataduras, sin intereses y cuando toca, sin vergüenza. Un año siendo francos y seguimos al aire. Zona Franca, primer aniversario. De martes a viernes a las 9 de la noche. Red Más, estamos hechos de opinión. Porque nos cansamos de la polarización. Porque queríamos otros puntos de vista. Porque reclamábamos información de calidad. Y exigíamos un mejor análisis. Porque el país merecía otras alternativas. Y un mayor compromiso con la verdad. Hacemos parte de Red Más. Por eso y muchas otras cosas, soy Red Más Noticias. Soy Red Más Internacional. Soy Red Más País. Soy Red Más Noticias, fin de semana. Y estamos hechos de muchas cosas. En el 2007, la revista Times clasificó el President Coolidge como uno de los 10 mejores sitios de buceo de naufragios en el mundo. Y para el que le apasione bucear y la historia también, este lugar es una absoluta fantasía, una aventura con visos de película de horror. Los restos retorcidos de los vehículos que el barco transportaba. Algunas bombas desactivadas que le ponen a uno los pelos de punta. E inclusive las máscaras antigases que eran parte de todo el aprovisionamiento que le daban a los soldados. La munición aún sin disparar amontonada en los rincones. Los fusiles M1 cubiertos de coral y de óxido. Y hasta los cascos y uniformes abandonados por los soldados en su huida me recuerdan los barcos fantasmas de los piratas del Caribe. Zona Franca, saludos a los tuiteros, a la gente en Facebook. Nos quedan 5 minutos de programa y quería arrancar un poquito cambiando aquí la cosa y hablando de estos tiempos difíciles de campaña presidencial, que no solo los están viviendo ustedes dos, sino otros precandidatos como Juan Carlos Pinzón. Pinzón estuvo contestando llamadas hoy más o menos 12 horas. ¿Usted lo vio, Petro? No. En Facebook puso el número, ¿usted no llamó? No llamé, pero la verdad me pareció un ejercicio interesante, me gustó el ejercicio. ¿Y le recordó House of Cards?
Pues no me acuerdo de ese episodio particularmente, pero no sé cómo le fue la con serie esa de Netflix, digamos que salió de ahí un poco la idea y hay unos tweets bastante divertidos al respecto. Ese era el contendor de Underwood. Ese era el contendor de Frank Underwood. Por ejemplo, llamen de mi celular es tal cosa y le responden, señor, Pinzón, bueno, mi novia me dejó, ¿será que puedo llamarlo para desahogar esta pena? Quiero hablar con alguien. Y en efecto, claro, llame, está bien. Deme el otro, qué pena. Y entonces aquí le preguntan sobre qué gel usa, porque obviamente parece que tuviera un casco natural. La demora, este tema tan importante, este es el gel que uso. Y veo, ¿usted cree que, Gustavo, que esto es la trivialización de la política? Que esto es una contienda demasiado llena de candidatos que están buscando abrirse paso? Eso cambiará, pero digamos, a mí me parece bien, es un contacto directo con la población y obviamente en la población hay toda una diversidad que además es nuestra riqueza fundamental. Supongo que habrá podido expresar propuestas y como con nosotros. No, pues en 12 horas algo habrá tenido que decir. Haber dicho muchas cosas, no solamente el champú y cosas de esas, pero hace parte, digamos, de la diversidad. En este tipo de debates lo importante es que la gente sepa cuáles son las propuestas. Y le puedo preguntar por su campaña, me contó que va bien con las firmas. Y con las ideas de alianzas, hoy por ejemplo los Verdes, Compromiso Ciudadano de Fajardo y el Polo pusieron una tutela para poder hacer esta unión de listas. ¿Usted está pensando en algo por ese estilo? A ver, yo quisiera dejar unos puntos programáticos, ¿cierto? Sí. Alrededor de eso ver si es posible un acuerdo programático que, digamos, definiría quiénes podemos juntarnos, quiénes no. Estamos expresando una reforma hacia el tema de la salud a profundidad, implementando el modelo de salud preventiva de carácter público a través de EPS privadas y un fortalecimiento de la red pública hospitalaria a partir del presupuesto, no de la contratación con EPS. Esa es una propuesta que quiero ver, quiénes estarían afines, quiénes se podrían acercar. Hay una de reforma pensional que en realidad consiste en el modelo de pilares que le quita el control de las cotizaciones de los 14 millones de trabajadores a los banqueros. O sea, el régimen de ahorro individual. Y que permitiría varios pilares, digamos. No, ese es para todo un programa, no me meto no lo por elimina allá completamente, pero es una propuesta que buscando que se garantice pensión. Hoy en los fondos privados de pensiones hay 14 millones de cotizantes y solo han entregado 123,000 pensiones. Estamos proponiendo... un ratico, a ver, estamos proponiendo un sistema de universidad pública gratuita, universal, tratando de que la población juvenil sin exclusión pueda entrar como derecho a la universidad. Me va a hacer pasarme porque le tengo que dar a Duque. Para eso tiene que ser gratuita. Alrededor, claro, alguien diría, ¿y cómo se financia? Si van a bajar los impuestos al gran capital, pues nos desfinancian la educación pública. Pero en realidad yo creo que, entre otras cosas, desde el punto de vista tributario, pues hay que eliminar las transferencias a paraísos fiscales. Si nosotros Petro, ya ahí logramos aglutinar unas fuerzas políticas alrededor de estas reformas que podrían crear un sistema de protección social mucho más efectivo, me da, haríamos listas conjuntas, haríamos una cosa. Un acuerdo programático. Mientras el doctor Petro sigue aquí echando discursos interminables, yo le digo cosas concretas. El doctor Petro aumentó la nómina de contratistas en Bogotá en un 70%. Prometió, pero usted va a dejar esto picado para terminar. Es que todo lo que prometió, nada de lo que prometió lo cumplió. Yo le digo, aquí nosotros ¿qué queremos? Un modelo de equidad. Y por eso usted prometió 1.000 preescolares, hizo solamente 6, doctor Petro. Pero yo le voy a decir, Daniel, si me permite, nuestra política tiene que estar cimentada. Lo social nuestro viene de un modelo donde la educación sea sostenible, donde la educación proteja a los más vulnerables, con más educación preescolar, jornada única, doble alimentación y además algo muy importante, mejorar el acceso a la universidad. Pero antes de que se vaya, le quiero decir, el modelo populista es pan para hoy, hambre para mañana. Así fue su gobierno en Bogotá. Muchas promesas. No, pero lo dejo picado ahí. Me voy, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias.
Qué bueno que haya estado aquí por primera vez. Espero que vuelva. Iván, un placer tenerlo aquí de nuevo. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Los hechos de muchas cosas. En el 2007, la revista Times clasificó el President Coolidge como uno de los 10 mejores sitios de buceo de naufragios en el mundo. Y para el que le apasione bucear y la historia también, este lugar es una absoluta fantasía, una aventura con visos de película de